Capítulo 7. Ponte en su lugar. Solucionar toda su paciencia existe en la huella de un pie humano. ¿De qué será? Amigo o enemigo, quizás un enemigo al que puede convertir en un amigo hombre o mujer. ¿Cómo se entenderá que él o ella que trató le dará? Robinson está ya acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla y a resolver los problemas del modo más ingenioso posible. ¿Qué comeré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Cómo me protegeré del sol? Pero ahora la situación no es igual porque ya no tiene que vérselas con actividades naturales como el hambre a la lluvia, ni en fieras salvajes, sino con otros ser humano, es decir, con otro Robinson o con otros Robinson y Robinsonas. Ante los elementos o las bestias, Robinson ha podido comportarse sin entender a la nada más que en su necesidad de supervivencia. Se trata de ver si podía con ello o ellos podían con él sin otras complicaciones, pero antes de ser humanos la cosa ya no es tan simple. Debe sobrevivir desde luego, pero ya no de cualquier modo. Si Robinson se ha convertido en una fiera como las demás que rodean por la selva, a causa de su soledad y su desventura, no se preocupará más de que si el desconocido causa de la huella es un enemigo a eliminar o una presa o devorar, pero si aún quiere seguir siendo un hombre, entonces se les va a ver no a una presa o simplemente un enemigo, sino con un rival o un propósito doble. Compañero, era un caso en semejante mientras solo Robinson se enfrentaba con cuestiones técnicas, mecánicas o génicas, incluso científicas. Si me apura, de lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido. Pero cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente del sol, sobrevivir como una fiera o como una alcachofa perdido en la naturaleza. Ahora tiene que salir a vivir humanamente, es decir, con otros o con otros hombres, pero entre hombres los que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, patando y mintiendo, siendo respetado, atraccionado, amado, haciendo proyectos, recordando el pasado, desafiándome, organizando juntos las cosas comunes, jugando, intercambiados símbolos. La ética no se preocupa de cómo alistarse mejor o de cuál es la manera más recomendable de fortalecer del río, ni de qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse. Cuestionar todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética me interesa, lo que constituye la especialidad, es cómo vivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos. Si uno no sabe cómo arreglarse para sobrevivir en los peligros naturales, pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es la humanidad de su vida, y eso francamente tampoco tiene ninguna gracia. Antes te dije que la huella era arena, aún sigo a Robinson, la próxima comprometedora de una semejante, pero vamos a ver hasta qué punto era Viernes semejantes a Robinson, porque un lado europeo del siglo XI, poseedor de los conocimientos científicos más avanzados de su época, educando en la religión cristiana familiar, realizado en los mitos heroicos y con los impresionista, por otro, un salvaje caníbal de los mares del sur, sin más cultura que la tradición oral de su tribu, creyente en una religión politeísta, desconocedor de la existencia de grandes ciudades contemporáneas como Londres o Amsterdam. Todo era diferente del uno al otro: color de la piel, aficiones culinarias, entre humanos según por las noches, ni siquiera sus sueños tenían nada en común, y sin embargo pensé que a tantas diferencias también había entre ellos rasgos generalmente parecían semejantes en esencias que Robinson no comparativa con ninguna, fuera ni con ningún árbol o manantial de la isla. Para empezar, ambos hablaban, aunque fuese en lenguas muy distintas. El mundo estaba hecho por ellos de símbolos y las relaciones entre sí mismos. Los comportamientos de esa capa de volar, los comportamientos, uno puede hacer ciertas cosas que están bien y otras cosas que por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos
consideran bueno y malo. No era ni mucho ni menos porque sus valoraciones concretas proveían de culturas muy lejanas. El canibalismo, sin ir más lejos, era una costumbre razonable y aceptada para Viernes, mientras que a Robinson, como a ti se supongo, por tragarlas, quizás la merecía. El profundo de los errores, y a pesar de ellos, los dos coincidían en su peor que criterios obstinados a justificar que es aceptable y que es horroroso, aunque tuvieran posiciones muy distintas desde las que podían llegar a discutir y emprender de que estaban discutiendo. Ya es bastante más de lo que suele hacer con un tiburón o con una avalancha de rocas. No todo eso está muy bien, me dirás, pero lo cierto es que por muy semejantes que sean los hombres, no está claro de antemano cuál sea la mejor manera de comportarse respecto a ellos. Si la huella en la arena que encuentra Robinson pertenece a un miembro de la tribu de caníbales que pertenece a comérselo estofado, su actitud ante el desconocido no deberá ser la misma que si es rescatarle. Precisamente por los otros hombres perecen mucho, pueden resultar más peligrosos que cualquier animal feroz o que un terremoto. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente capaz de hacer planes minuciosos, de tender trampas o de engañar de mil maneras. Quizás entonces los mejores sea tomarles la delantera y ser uno el primero en tratarles por medio de la violencia o en cosas, como si ya fuesen efectivamente esos enemigos que pudieran llegar a ser. Sin embargo, esta actitud no es tan prudente como parece a primera vista. El comportamiento ante mis semejantes como enemigo aumenta sin duda la posibilidad de que ellos se convirtieran sin remedio en enemigos míos también, y además pierdo la ocasión de ganarme su amistad o de conservarla. Si en principios estuvimos dispuestos a ofrecérmela, mira, el otro comportamiento posible ante nuestros peligrosos semejantes. Marco Aurelio fue un emprendedor de Roma y además filósofo, lo cual es bastante raro porque los gobernantes suelen interesarse poco por todas las cuestiones que no sean indiscutiblemente practicadas. A este emperador le gustaba anotar algo así como unas conversaciones que tenía conmigo mismo, dándole consejos o hasta pegándole broncas frecuentemente. Apuntaban cosas de este guía secundando a la memoria, no al libro, de modo que no te lo tomes a pie de letra. Al levantarme hoy, piensa que a lo largo del día te encontrarás con alguien mentiroso, con alguien ladrón, con alguien adúltero, con alguien asesino, y recuerda que has de tratarles como a hombres, porque son tan humanos como tú y por tanto resulta tan impredecibles como la mandíbula inferior es para sufrir. Para el Marco Aurelio lo más importante respetuoso era a los hombres, no es si una conducta me merece convivencia o no, sino que en cuanto humanos, mi convivencia, y eso nunca debo olvidarlo al tratar con ellos por lo más malos que sean. Su humanidad consume con la mía y refuerza. Sin ellos yo podía quizás vivir, pero no vivir humanamente, aunque tenga algún diapósito postizo y 2 o 3 con caries. Siempre más conviviente a la hora de comer, contar algo con la mandíbula inferior que ayude a la superior. Y es que esa misma cuando un ser humano me viene bien, nada puede venirme mejor. A ver qué conoces tú que sea mejor que ser amado. Cuando alguien quiere dinero o poder o prestigio, ¿acaso no aparece esas riquezas para poder comprarla la mitad de lo que cuanto uno es amado a recibir gratis? ¿Y quién me puede amar de verdad sino otro ser como yo, que funcione igual que yo, que me quiera en tanto que humano, y a pesar de ello ninguno bicho, por cariñoso que sea, por darme tanto como otro ser humano, incluso aunque sea un ser humano algo antipático? Es muy cierto que a los hombres debo tratarlos como cuidado, por si acaso, pero ese cuidado no puede consistir ante todo en recocerlo a malicia, sino el miramiento que se tiene al manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas, ya que el vínculo de respeto y su amistad
con los otros humanos es lo más precioso del mundo. Para mí que también lo soy